Buenos días. Hoy vamos a recrear la década de 1820. Y como siempre, intentaremos acercarnos al aula con este proceso que abordaremos de manera compleja, como siempre lo hacemos, trabajando el contexto, los conflictos, los actores sociales y la multidimensionalidad en el análisis. En esta década hay un proceso que la atraviesa, que es el intento de constituir el Estado Nacional. Un intento que ya venía desde 1810, pero que en este momento va a tener una posibilidad seria en el Congreso del 24-27, pero que también se va a diluir como tantos otros. Un Estado Nacional. Vamos entonces a los conceptos. ¿Qué es un Estado? Tenemos miles de definiciones, pero vamos a aproximarnos a alguna que nos ayude a comprender lo que pasa. Es el ordenador de la sociedad. Pero al decir esto, estamos diciendo que lo que le pasa a la sociedad tiene que ver con las posibilidades que tiene ese Estado. Porque un Estado es un fenómeno profundamente complejo. ¿Y qué es una nación? Bueno, una nación tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la pertenencia. Recordamos las palabras de Echeverría, que decían, en aquel tiempo, para el correntino, su patria era Corrientes, para el cordobés Córdoba, para el gaucho el pago en que había nacido. No podían abstraer, como quería Moreno, que lo hicieran en el significado del pueblo. No podían abstraer una patria cuando no sabemos qué espacio podía comprenderla. Porque para un Estado es necesario que un espacio sea percibido y concebido como un territorio. Pero ¿de qué espacio estamos hablando? ¿Del espacio vivido que tenía esa gente y que sentía esa gente? ¿O de una percepción o de una concepción de la patria desde otro lugar? Y en esto también vamos a abordar otro de los elementos del Estado, que es el gobierno. Y ese gobierno estaba atravesado también por una dicotomía: tradición o modernidad. O constituimos un Estado a través de una concepción que ya nos venía de la colonia y la sostenemos, o lo hacemos de manera revolucionaria a través de las ideas de la Ilustración que traían estos nuevos actores sociales con la modernidad. Y esa tensión va a atravesar todo el proceso. Y esa población que tiene que tener el territorio, esa sociedad que tiene que ver con ese Estado, estaba atravesada por profundas asimetrías. Era una sociedad que comprendía una élite, que tenía bastante claro lo que quería hacer, pero que no tenía muy claro en qué condiciones. Pero había también esclavos, había libertos, había indios, había mujeres que seguían siendo tuteladas y lo van a seguir siendo hasta 1926. Esto lo voy a decir en casi todas las clases, para que se recuerde que las mujeres conseguimos los derechos civiles recién en 1926 y los políticos en el 47. Entonces, esta sociedad también profundamente diversa, asimétrica, tenía que entender esa abstracción y tenía que considerar más que legal
legítimo al gobierno que tenía. Y eso no era fácil. De esto se trata esta década. Comienza 1820 con la disolución del gobierno central con el directorio y del Congreso, que también se disuelve junto con su constitución. Durante toda esa década había habido intentos, había habido gobiernos provisorios, pero ninguno de ellos realmente había cristalizado en un gobierno que se considerara legítimo. Hacia 1820, las provincias, que eran viejas organizaciones coloniales, por eso digo que aquí la tradición sigue sosteniéndose, establecen una nueva forma de estatidad, que es la autonomía o la soberanía local, y se dan constituciones. Curiosamente, la ciudad de Buenos Aires no se da su constitución, tal vez porque está pensando muy seriamente en que puede ser un poquito la cabeza de puente, la Atenas, decía, americana, para llevar adelante la organización del Estado Nacional. Y ya en 1821 vamos a tener constituida la Junta de Representantes, con 12 para la ciudad y 11 para la campaña. Claramente, en esta Junta de Representantes hay una élite que tiene que ver con el gobierno de Martín Rodríguez y la figura de Rivadavia, que quiere llevar adelante esta reforma, y claramente lo hace. En este momento hay grupos económicos que están apoyando esta élite, y que esto se va a materializar en las reformas, en el Ministerio de Gobierno, de Guerra, de Hacienda, en la reforma eclesiástica que prioriza el clero secular, que es el clero de las parroquias, por encima del regular, que es el de los conventos, incluso betlemitas, recoletos, mercedarios, quedan suprimidos y pasan sus bienes al erario público. Esta reforma eclesiástica le quita el diezmo, pero de alguna manera el Estado se compromete a sostenerla y va a ser resistida. Sobre todo, lo vamos a ver claramente en la figura del padre Castañeda. Por eso digo que la tradición y la modernidad están en continua tensión en estos momentos. Va a haber también una reforma del ejército, también una reforma judicial. Esta es muy importante, se crea el departamento de policía y los comisarios, y la justicia queda en primera instancia con jueces letrados y rentados, y una justicia representada por los jueces de paz, que antes eran los alcaldes de ciudad, de barrio y de la campaña de hermandad, que no van a ser rentados, que van a ser nombrados por la Junta de Representantes, pero posteriormente lo serán por Rosas. Esta reforma es muy importante también, porque permanece en el tiempo, y también así la reforma cultural o la reforma educativa, porque esta gente que venía de la Ilustración sabía que había que modificar, que había que trabajar la trama de significados. Y se crea entonces la Universidad de Buenos Aires, y se pone bajo su órbita la enseñanza primaria, que antes estaba en manos del Cabildo, pero el Cabildo fue suprimido junto con el consulado, porque era una institución colonial, y también porque muchas veces los cabildos abiertos podían resultar bastante molestos por la democracia inorgánica que después vamos a ver. Pero para esta república, el cabildo ya no tenía posibilidades de continuar.